Bienvenido a Logística Backstage, un podcast dedicado a explorar la operación logística y lo que hay detrás. Aprenderás de voz de nuestros invitados, su experiencia, consejos, anécdotas y tendencias en operación logística global. Yo soy Rodolfo Grajales y estaré presentándote a los expertos que tras bambalinas hacen posible una logística impecable. Hoy nos acompaña Jorge Vázquez, director de Finanzas y Administración en Synlab Logistics. Él es responsable de mantener sanas las finanzas de la empresa y adaptadas a la realidad de cada día. En este episodio nos compartirá cómo mantener bajo control los costos ocultos de la operación logística, principalmente durante la temporada alta. Jorge, muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Muchas gracias por el tiempo de esta sesión. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Primero que nada, creo que la pregunta obvia sería en logística, ¿a qué le llamamos costos ocultos? Wow, pues es un tema sensible. Históricamente, las empresas de logística tenemos que lidiar con el tema de los costos ocultos. Es un tema que todo el mundo conocemos y nadie quiere tomarse el tiempo de revisar. ¿Qué es un costo oculto? Es todo aquel gasto que tiene una empresa que no forma parte directa en su información financiera, es decir, no tiene un rubro específico de registro, pero a la vez se convierte en un punto de fuga monetaria para las empresas. ¿Cómo qué o como cuáles son esos costos? Puede ir desde el gasto más simple, que es robo hormiga en tu almacén o en el transporte de mercancías, y hablo de simpleza porque puede ser el económicamente más representativo y que a veces obviamos, y a la hora que haces cuentas en tus inventarios anuales, pues te das cuenta que se fueron varios millones de pesos en esa suma. Y por otro lado, podemos tener, no sé, fugas en transporte, excedentes de almacenaje, pérdidas de empaques, etcétera. O sea, los renglones o los rubros pueden ser cientos las cuentas que podemos incluir en esto. Oye, ¿y qué tanto puede llegar a impactar estos costos ocultos dentro del costo total logístico de una empresa? Totalmente. Estamos hablando de que en las cuentas, en el ramo logístico, los costos ocultos pueden llegar a representar hasta el 25% del gasto total compañía, si no los controlas en forma adecuada. Ahora, muchas personas a la hora de tomar una decisión sobre un operador logístico solo toman en cuenta la factura de su operador, sin considerar esos costos ocultos. ¿A qué crees que se deba eso y cuál sería la visión correcta? Pues por el reporting que tienes que hacer a tu board, seguramente es por ello. Si no mides las cosas, pues nunca las puedes controlar. Entonces, si tú no tienes identificados en ese gasto compañía exactamente cuáles son los renglones que están representando esos costos ocultos, no puedes tomarte el tiempo de medir y darle solución a cada uno de ellos. Yo creo que eso es la base sustancial de lo que estás mencionando, Rodolfo. Yo invitaría a que todas las empresas de logística hagan una revisión exhaustiva de todos los costos que no son obvios, ¿no? Que no es transporte, que no es seguro, etcétera, para ver en dónde estás erogando capitales y detenerte a revisar pues qué tan grande es ese gasto comparado con el gasto total mensual que tienes en la empresa y cómo puedes ir reduciéndolo o eliminarlo, ¿no? Yo creo que deberías de empezar por ahí para tratar de mitigar ese gasto y con suerte pues te das cuenta que al final de un ejercicio fiscal te ahorraste, entre comillas, 2, 3, 5, 10 millones de pesos, ¿no? Una cantidad interesante. Sí, pueden ser cifras muy grandes las que se van en estos costos ocultos. Simplemente hablando de espacios de almacén, no ser eficiente en el almacenaje, si tú estás trabajando con un operador logístico, no te cobren o parte del deal sea a través de una renta de espacio, pues puedes darte cuenta de que pagaste muchas posiciones de tarima al final del año de manera innecesaria solamente por no haber administrado adecuadamente tu inventario. Ok, eso suena a algo que puede resolverse poniendo un poquito de atención. Un poquito de atención y creo que ponerte en manos de un almacén que sea, ¿cómo puedo decirlo?,
lo suficientemente robusto para tener una logística interna, una administración del inventario en forma inteligente que se haga a través de sistemas. Que eso te va a ayudar a que no hacer trabajos manuales, que te ayude a eficientar el número de posiciones y el número de contenido de artículos dentro de esas posiciones. Ok. Ahora, los costos ocultos entiendo que es algo que sucede durante todo el tiempo con las organizaciones que no los tienen controlados, pero ¿cómo evolucionan hacia las temporadas altas de venta? No, pues todo esto se complica. Digamos que se potencia al cierre del ejercicio fiscal. Dependerá obviamente del tipo de ciclicidad de negocio que tengas, pero en un negocio tradicional, pues estamos hablando que la temporada pico es la temporada decembrina, no sé, octubre, noviembre, diciembre, en donde esto pues puede representar que el gasto total compañía en estos meses represente 60 o 70%. Entonces estás hablando de que entonces ese costo oculto va a crecer pues en la misma medida o quizá un poco más que el crecimiento que tienes en esa estacionalidad de empresa. Ok, ahorita mencionaste ese un poco más. ¿A qué puede deberse a que ese costo oculto tenga un crecimiento a nivel proporcional más alto en esta temporada? No sé, si tú estás hablando de un negocio en donde tu operación, voy a poner un ejemplo, tú te encargas de una empresa que comercializa productos, en tu temporada ordinaria tú mueves, no sé, 20,000 piezas por mes, y en la temporada fuerte puede llegar a mover 70, 80,000 piezas. Entonces, pues el gasto correlacionado a eso va directamente relacionado o es directamente proporcional al número de unidades que se están moviendo. Entonces, estás creciendo de 20 a 80, de 20 a 100, 5 o 6 veces el número, ¿no? Y bueno, en el costo oculto, esto crece tan significativamente, te hablaba de un 70%, porque dejas de tener control sobre el producto. Se estala el volumen que pierdes aún visibilidad y te enfocas más en que pueda operarse esas órdenes en forma exitosa y llegar a tus clientes en tiempo y forma, y te olvidas de la administración. Quizá complejamente con el gasto regular, pues perderás de vista todos los gastos hormiga que puede estar generando tu compañía. Ok. Ahora, ¿cómo controlas esto en tu día a día? Te mencionaba hace un momento que tienes que empezar a medir para poder controlar. Medir me refiero a identificar primero cuáles son esos rubros, saber qué tanto impacto está teniendo en tu gasto compañía cada uno de ellos, pues ir del más representativo al menor, ir poco a poco abriéndolos, y por último, tratar de ejercer medidas de mitigación del gasto. Quiero decir, si tú estás viendo que está habiendo una fuga de inventarios, pues a lo mejor revisar por qué está saliendo ese inventario, invertir en mayor seguridad en tu empresa, en guardias de seguridad, no sé, distintos elementos para evitar que tengas esa fuga de inventarios. Si tienes un problema de robo de mercancías en el transporte, pues implementar medidas ante el transporte, desde penalizaciones a quien te está moviendo la mercancía, si no eres tú autónomo en ese trabajo, si lo tercerizas, ponerles multa, poner candados de seguridad en el transporte y evitar que haya una pérdida de una unidad de producto, que eso pues es igual a dinero, ¿no? Y así con cada uno de los rubros. Yo creo que hablar de un 80-20 sería sano. ¿Cuáles son los renglones que me hacen el 80% de ese costo oculto y ir sobre ellos atacándolos uno a uno? Empresas que no controlan esto, creo que podría ser un trabajo de un par de años, pero que a la postre puede dar beneficios económicos muy importantes. Sí creo que te puede sorprender si empiezas a medirlo. Ok, y esas mediciones, entiendo, los empezarías a controlar mediante procesos, KPIs, etcétera. Sí, de manera simple en tu departamento administrativo, quizá en forma manual de manera inicial, y sí empezar a meter métricas que te lleven a llegar a un indicador, un KPI, para saber cuál es el comportamiento de reducción. Sobre todo poner metas de reducción, que yo creo que es lo más importante. Ok, finalmente, ¿qué sugerirías a una empresa que actualmente está generando una operación propia y está enfrentándose a eso? ¿Tratar de resolverlo directamente o buscar tercerizar con alguna empresa especializada?
Bueno, yo creo que debes de ser lo suficientemente maduro para identificar si tienes los elementos y la finanza suficiente para poderlo hacer de manera directa o autónoma. Y si tu respuesta es no, pues entonces irte con quienes somos especialistas en ello. Buscar reducir de manera directa el desembolso que estás teniendo y que alguien te venga a decir dónde está el problema, ¿no? No sé, un consultor o una empresa de logística especializada. Créeme que aquellos que han hecho esas revisiones se han sorprendido. Obviamos siempre, porque nos vamos al gasto grande, que es transportes, nóminas, almacén, etcétera, y perdemos de vista los pesos. Y en los pesos se puede ir una buena parte de tu utilidad. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos durante este episodio de Logística Backstage, y pues no me queda más que agradecerte por tu tiempo. Encantado, Rodolfo, y muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Gracias por acompañarnos en esta edición. Esperamos que hayas disfrutado del programa. Te esperamos en el próximo episodio de Logística Backstage con los secretos de otro experto en cuidar cada pieza como lo más valioso del mundo.